Cuando estudiamos el comercio internacional, es muy común que nos den un precio de intercambio y a partir de ahí hacemos todo el análisis. Pero hoy vamos a ir un paso más allá y a preguntarnos, en el mundo real, ¿de dónde sale ese precio? Vamos a desentrañar el mecanismo económico que de verdad responde a esa pregunta. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Para poder contestarla, tenemos que dejar los ejemplos del libro y meternos de lleno a la mecánica que está detrás de cómo se fijan los precios a nivel global. Es un clavado a cómo la oferta y la demanda juegan su partido a escala mundial. Bien, ¿cuál va a ser nuestra ruta? Primero, vamos a entender los mundos de producción. Luego, vamos a construir un nuevo tipo de mercado. Aplicaremos esto a un ejemplo sencillo, el del granjero y el ganadero, para luego usarlo para encontrar el precio mundial. Y cerraremos con un tema clave, los salarios. Venga, empecemos. Todo modelo de comercio arranca con lo más básico. ¿Qué puede producir cada economía? Para este modelo, el ricardiano, vamos a poner en el escenario a dos economías, que para no complicarnos llamaremos local y extranjera, cada una con su propia tecnología y su gente para trabajar. Estos son los ingredientes de nuestro modelo. La letra AL se refiere a los requerimientos de trabajo, que es una forma un poco técnica de decir cuántas horas se necesitan para producir algo. Piénsenlo así, entre menos horas necesites, pues más productivo eres, y la L es simplemente toda la fuerza laboral disponible en cada país. Estas variables son la base de todo. Esta es la famosa frontera de posibilidades de producción, o FPP, de nuestra economía local. Imaginen que es como el límite de velocidad de su economía, lo máximo que puede producir de queso y vino combinados. El detalle clave aquí es la inclinación de la línea, o sea, la pendiente. Esta nos dice exactamente el costo de oportunidad de producir queso, es decir, a cuánto vino tienes que renunciar para hacer una unidad más de queso. Ahora, si vemos la FPP de la economía extranjera, notamos que está más inclinada, es más pronunciada. Esto nos dice que para ellos producir queso es más caro en términos de vino. Y al comparar las dos pendientes, ¡pum!, aparece el principio de la ventaja comparativa. Para la economía local es más barato producir queso y para la extranjera es más barato producir vino. Cada una es mejor en algo. Ok, ya establecimos lo que cada economía puede hacer por su cuenta. El siguiente paso, y el más interesante, es ver cómo interactúan cuando comercian. Para analizar eso, necesitamos una herramienta de mercado un poquito más potente. Normalmente en economía usamos el análisis de equilibrio parcial, o sea, estudiamos un solo mercado a la vez, como si nada más existiera. Pero en el comercio internacional todo está conectado. El precio del queso afecta al del vino y viceversa. Por eso tenemos que usar un análisis de equilibrio general que nos permite ver la foto completa, como todos los mercados se ajustan al mismo tiempo. En este tipo de análisis no nos importan tanto los precios en pesos o dólares, lo que de verdad mueve al mundo es el precio relativo. O sea, ¿cuántas botellas de vino me cuesta un kilo de queso? Este va a ser nuestro eje vertical y es la señal que guía todas las decisiones de producción. Y del otro lado, en el eje horizontal, vamos a poner la cantidad relativa mundial. Sencillo, todo el queso producido en el mundo dividido entre todo el vino producido en el mundo. Con estos dos ejes, precio relativo y cantidad relativa, ya tenemos el mapa que necesitamos para encontrar el precio de equilibrio del comercio. A ver, yo sé que esto de la oferta y demanda relativas puede sonar medio abstracto. Para entender la lógica detrás de esto, vamos a construirlo paso a paso con un ejemplo clásico. Verán que la intuición económica es bastante sencilla. Pensemos en el clásico ejemplo del granjero y el ganadero. Al granjero, producir papas le cuesta renunciar a un cuarto de unidad de carne. Al ganadero le cuesta media unidad. Claramente, el granjero tiene la ventaja comparativa en papas. Bueno, pues estos dos costos, un cuarto y un medio, van a ser los precios clave que le darán forma a nuestra curva de oferta. Bien, vamos a armar esta curva. Primer paso. Si el precio de las papas es menor a un cuarto, nadie las produce. No conviene. La oferta es cero. Segundo. Cuando el precio llega justo a un cuarto, el granjero dice, ahora sí, y está dispuesto a producir. Esto crea un tramo plano en la gráfica. Tercero, si el precio sube un poquito más, entre un cuarto y un medio, el granjero ya está a todo lo que da, y la oferta mundial es fija. Por eso vemos un tramo vertical. Y cuarto, cuando el precio por fin llega a un medio, el ganadero también dice, ahora sí me animo, y se suma la producción. Esto crea otro escalón plano en la curva. Sí, la curva se ve rara, como una escalerita, pero la idea de fondo es la misma de siempre. A mayor precio, mayor oferta. La forma de escalones simplemente nos muestra cómo los productores van entrando al mercado uno por uno conforme el precio va cubriendo sus costos de oportunidad. Perfecto. Ahora que ya entendimos la lógica de los escalones, podemos volver a nuestro modelo de los dos países. La idea es exactamente la misma.
Los costos de oportunidad de cada país van a funcionar como los escalones de la oferta mundial de bienes. Ahora, para encontrar un precio necesitamos una demanda, claro. La curva de demanda relativa es mucho más normalita. Tiene pendiente negativa, o sea, va para abajo. Y la razón es simple. Si el precio del queso sube, la gente en todo el mundo va a tender a comprar menos queso y más vino. Es el conocido efecto sustitución. El equilibrio, entonces, está donde se cruzan la oferta y la demanda. En este primer caso, el cruce ocurre en la parte vertical de la escalera. Esto significa que el precio mundial se establece en un punto intermedio entre los costos de los dos países. ¿El resultado? La especialización completa. El país local hace puro queso y el extranjero puro vino. Es el resultado del libro de texto. Pero, ¿qué pasa si la demanda por el queso es más bien baja? El cruce puede ocurrir en el primer escalón, en el tramo plano de abajo. Aquí, el precio mundial termina siendo exactamente igual al costo de oportunidad del país local. Y lo interesante es que en este escenario, el país extranjero sí se especializa, pero el local no. El local produce tanto queso como vino. El tercer caso es justo el opuesto. Imaginen una demanda fuertísima por el queso. El equilibrio se alcanza en el escalón de arriba. El precio mundial se iguala al costo de oportunidad del país extranjero. Ahora es el país local el que se especializa al 100, mientras que el extranjero es el que diversifica. Esto nos muestra algo fundamental. El mercado no solo determina el precio, sino también quién se especializa y quién no. Ya vimos cómo se fijan los precios y los patrones de producción. Pero ahora viene la pregunta que seguro muchos están haciendo. ¿Y qué pasa con los salarios de los trabajadores? Vamos a conectar todo esto con uno de los temas más importantes del comercio, los sueldos. La lógica aquí es bastante directa. En mercados competitivos, a los trabajadores se les paga el valor de lo que producen. Es decir, tu salario por hora es igual al precio del bien que produces multiplicado por tu productividad, o sea, cuánto de ese bien haces en una hora. Así que las diferencias de salarios entre países tienen que ver con diferencias de productividad. Vamos a ponerle números para que quede súper claro. Supongamos que tanto una unidad de queso como una de vino cuestan $12. En el país local, que hace queso, su productividad es de 1 unidad por hora. Por lo tanto, su salario es de $12. En el extranjero, que hace vino, su productividad es de 1/3 de unidad por hora. Su salario entonces es 1/3 de 12, o sea, $4. Lo más importante aquí no son los 12 o los $4, sino la relación entre ellos. El salario relativo es de 3 a 1. Y ojo, esto es crucial. Esta diferencia no es por una competencia desleal. Es un reflejo directo de la diferencia en productividad. El que es 3 veces más productivo, gana 3 veces más. Y aquí llegamos a la gran conclusión de todo esto. La base del comercio no es andar cazando salarios bajos, sino aprovechar las diferencias en productividad relativa. O sea, la ventaja comparativa. Y es este principio el que permite que países con salarios altos y alta productividad y países con salarios y productividad más bajos no solo puedan comerciar, sino que ambos se beneficien de hacerlo. La pregunta que queda flotando es, entonces, ¿cómo se materializa este beneficio para todos, a pesar de las enormes diferencias en los niveles de vida?